Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos a este día martes. Qué placer, como siempre, estar con ustedes, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares desde muy tempranas horas de la mañana, llevándoles a ustedes la información pertinente a través de todos nuestros colegas periodistas que nos mantienen informados del quehacer nacional e internacional. Vamos de inmediato en esta hora y media, como siempre, a presentarles temas importantes de país para que usted pueda recoger los puntos medulares sobre los temas que vamos a abordar y por supuesto que se conviertan en insumos pertinentes para su conocimiento y sobre todo también elevar su pensamiento crítico. Este día vamos a hacer una evaluación de los últimos 5 años en materia de seguridad, el rol que ha tenido la Fuerza Armada, que ha sido muy fundamental en las tareas de seguridad y que de alguna manera también eleva a resaltar también actividades que ha tenido para poder de alguna manera contrarrestar la narcoactividad, entre otros aspectos medulares. Jonathan Cerda nos tiene un informe pertinente que nos pone en perspectiva de la conversación que este día vamos a sostener con el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Veamos a continuación. En los últimos años, la Fuerza Armada de El Salvador ha tenido un rol crucial en la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, en un periodo marcado por esfuerzos intensificados contra el crimen organizado y el narcotráfico. Recientemente, la Fuerza Naval salvadoreña ha logrado incautaciones significativas de narcóticos en alta mar. En una operación destacada, se decomisaron 1.3 toneladas de cocaína, valoradas en $32.5 millones, a más de 880 millas náuticas de las costas salvadoreñas. Esta operación se considera la más lejana y exitosa en la historia reciente del país. Además de estas operaciones en el mar, las fuerzas de seguridad han continuado con la estrategia de cercos militares. Recientemente, el distrito de Apopa fue intervenido, donde las autoridades implementaron operativos intensos para desarticular estructuras criminales y garantizar la seguridad de los habitantes. Este enfoque ha sido parte de la política de la guerra contra las pandillas que el presidente Bukele ha promovido durante su mandato. La población de Apopa ha expresado su apoyo a estas medidas de seguridad. Muchos residentes han manifestado sentirse más seguros con la presencia de militares y han destacado la reducción de actividades delictivas en su comunidad. Estos y otros temas serán analizados por el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, en Diálogo 21. Les informó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan. Sin duda alguna es un tema que vamos a desarrollar. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de la Defensa, el vicealmirante René Francis Merino Monroy. Bienvenido, ministro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy bien, buenos días, Ernesto. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Gracias por permitirnos compartir con ustedes las tareas que realiza la Fuerza Armada de El Salvador dentro del Gabinete de Seguridad. Bueno, también aprovecho para felicitarlos también hoy en el marco reciente de la conmemoración, 200 años, ¿verdad? 200 años. Muy interesante ver todo ese capítulo histórico y el rol que ha venido jugando la Fuerza Armada y hoy precisamente en estos tiempos modernos, ministro. Sí, bueno, hicimos varias actividades conmemorativas de los 200 años en las cuales plasmamos ese trabajo que durante esos dos centenares de años ha realizado la institución. Realizamos actividades culturales, deportivas y vimos cómo la población salvadoreña se integró a esa celebración y eso es un reflejo de la integridad que tiene la Fuerza Armada, que no solamente nos dedicamos a nuestro trabajo relacionado con la defensa de la soberanía y la integridad del territorio y ahora que estamos apoyando en seguridad pública a la Policía Nacional Civil, sino también participamos de esas actividades
culturales, deportivas con la población salvadoreña. Y eso nos convierte en la institución más antigua del Estado salvadoreño. ¿Qué es lo que podemos, aparte de ello, que sin duda alguna representa ese libro azul, ¿no? Muy importante que tiene la institución castrense, poder de alguna manera resaltar de lo que ha sido en los últimos años? Estamos desde luego al cumplimiento de esta gestión y importante también bajo esa mirada hacer una evaluación de los 5 años que ha tenido de gestión del actual gobierno y que asume un nuevo reto el próximo día sábado. Bueno, si hablamos de los últimos 5 años, cuál ha sido el rol o el trabajo de la institución, podemos hacer un énfasis en algo bien importante que ha sido el desarrollo y la ejecución del Plan Control Territorial, que cuando nosotros llegamos en junio del 2019, nos dábamos cuenta cuál era la situación caótica que vivía el país en varios aspectos, pero dijéramos que lo que más agobiaba a la población era la inseguridad, ese control que las pandillas ejercían en la población en todo el territorio salvadoreño. Y de ahí viene el señor presidente de la República haciendo uso de ese liderazgo característico de él, de un gran estadista. Dispone de manera sincera involucrar a la Fuerza Armada en apoyo a la Policía Nacional Civil, porque ya se sabía, ya estaban los resultados que se habían tenido en los gobiernos anteriores en materia de seguridad. Y sabíamos nosotros que la delincuencia había sobrepasado las capacidades de la institución policial. Y la única forma de revertir esa situación que se venía viviendo era incorporando en ese trabajo de seguridad pública a la Fuerza Armada de El Salvador, pero de manera sincera. ¿Y por qué menciono o agrego esa palabra yo? Porque ya se decía que la Fuerza Armada apoyaba a la Policía Nacional Civil, y es cierto, pero con muchas limitaciones, con muchas restricciones que le imponían los mismos políticos de ese momento. Y primero tenían a la institución diezmada, sin capacidades de poder realizar ese trabajo, y segundo también le restringían el accionar. De esa manera era aparentemente el apoyo que se estaba dando, pero luego cuando el señor presidente da la orden de darle ese apoyo a la Policía Nacional Civil, se comenzó dignificando el trabajo que hacen los miembros de la institución y partiendo de lo primero que se tenía que partir, que era buscar recursos para equipar adecuadamente no solamente a la Fuerza Armada de El Salvador, sino también a la policía. Y comenzamos primero por eso. Se le empezaron a asignar el dinero para la alimentación porque los soldados ya en este trabajo no están en los cuarteles, o sea, no los agarran los tiempos de comida en un cuartel, sino que los sorprende en el terreno, en el trabajo. La demanda entonces exigió también cumplir con ciertas, digamos, requisitos o modalidades que son necesarias, ¿no? Exacto. Porque herramientas, en este caso de trabajo, armas y todo equipo, y también la condición humana, ¿no? Que es bien importante. Claro, es por la misma naturaleza del fenómeno que se estaba atacando. Porque ahí venían las críticas cuando se empezaron a solicitar recursos, que ese era un dinero mal gastado, que mejor se podía invertir en otras cosas, lo cual en cualquier área que se hagan inversiones son positivas, pero prioridades para ir generando condiciones e ir mejorando lo demás. Entonces, se solicitaban recursos y se recordarán ustedes cómo se burlaban, que decían que los buques, que los helicópteros eran juguetes para el ministro, y hemos visto cómo en el desarrollo de estos 5 años, cómo han sido utilizados estos recursos. Y el tiempo les ha dado la razón. Exactamente. ¿No? Con todos los, digamos, decomisos, con todos los aciertos que se han tenido en esa materia. Y quizás algo que es bien lógico, y aquí pues no necesita un gran análisis, es darse cuenta que si el soldado anda trabajando con el policía en el terreno, ¿cómo va a hacer para alimentarse? Separados o a distancias bien considerables,
de los cuarteles, que es donde se les daba la alimentación. Con el tráfico que hay en el país, las comidas, había veces les llegaba, el almuerzo les llegaba en la tarde, 16, 17 horas. Y obviamente eso no le permite un mejor rendimiento. Entonces ahí se comenzó por asignarles $200 para su alimentación, que eso es algo humano, pues, y algo que se debe de dar. Y luego venía el equipo de protección de la fuerza, porque también cómo iban a enfrentar a las pandillas si no tenían la protección necesaria para hacerlo, y hacerlo profesionalmente, porque de que hayan resultados y que el daño sea al mínimo hacia la población o hacia a la misma delincuencia, depende de cómo usted ande equipado. Si usted anda bien equipado, usted sabe que se va a poder proteger, se puede acercar más, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso fueron aspectos que vinieron a contribuir en una parte a dar un salto cualitativo. Hablamos de cualitativo para el ejército. Qué bueno, porque como usted bien lo dice, los resultados y cuantitativo ahí están, también, porque se duplicaron, ¿no? Iban duplicando los elementos. Ok, interesante. Voy a entrar a ser un poco más específico en este mismo contexto, sin duda alguna, a partir de ese rol que vino jugando o ha venido jugando la Fuerza Armada. Este nuevo, digamos, cerco de seguridad, casa por casa, estrategia de seguridad que ha llevado la policía en compañía del ejército en el sector de Apopa. El tema de las pandillas no se ha terminado todavía en un 100%. Han mutado, hay remanentes todavía, ministro. Sí, hay todavía pandilleros. Bueno, de hecho la población misma denuncia. Esto es algo bien positivo, que ya tiene valor. La población creyó por fin en la autoridad, que antes no se creía, se tenía desconfianza. No había confianza. No había confianza. Usted iba a poner una denuncia y los pandilleros sabían quién los había llegado a denunciar. Entonces había una desconfianza y la población no le quedaba más que aguantar y seguir rezando. Y sus oraciones tuvieron eco, porque... Y esa complicidad ya se ha quitado, porque la complicidad venía de algunos malos, no estoy hablando de algunos malos policías, ¿no? Sí, bueno, hemos visto cómo la institución policial ha depurado, la Fuerza Armada de igual manera, pero al final esto generó que la población creyera en las instituciones, creyera en eso que estaba haciendo el señor presidente de la República, y reflejo de eso fueron las diferentes elecciones que se dieron en este periodo de 5 años, en los cuales la población le otorgó al señor presidente los votos necesarios para continuar realizando este trabajo. Entonces, con esa situación es que comenzamos nosotros ya el trabajo arduo, y en las diferentes fases del Plan Control Territorial se vinieron teniendo resultados positivos, y se venía haciendo uso de la fuerza y de las leyes de acuerdo al momento. Llegamos al año 2022, en marzo, donde se dio yo le llamo una ofensiva de las pandillas hacia la población salvadoreña. En ese fin de semana, del 25 al 27 de marzo, fallecieron 87 salvadoreños en manos de la delincuencia, y eso nos demostraba a nosotros en el Gabinete de Seguridad y al señor presidente que no podíamos continuar con la misma metodología ni con las mismas leyes que teníamos hasta ese momento. Tenía que haber un cambio. Un rompimiento, digamos, de esa forma de percibir el problema. Exactamente. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Que se revisan la legislación que hay en El Salvador, que es lo que dice la Constitución, y ahí nos damos cuenta que le permitía realizar un régimen de excepción y hacer los cambios que se hicieron en el Código Penal, y con eso hay un cambio también en la metodología de trabajo que estábamos realizando con la policía, y comenzamos a ver cómo en un principio de manera masiva se hacían las capturas de los pandilleros. Esto es para contestarle la pregunta suya final, que si todavía hay. Que en el tema de Apopa, porque quisiera un poco concentrarme también, viniendo de lo general. Exacto. Porque para nadie es un secreto, y lo hablábamos extra cámara, ministro,
que hay remanentes y la población misma ahora tiene la oportunidad de denunciar bajo ese criterio de confianza que antes no existía, muy bien usted lo resalta, pero que todavía se sabe que existen algunos remanentes en algunos barrios. ¿Qué hacer para resolver ese problema de una vez por todas? Bueno, y vea cómo es la lógica. Si al principio ellos se lucían en las colonias con los tatuajes, sí, todos los grafitis, todo lo que había, marcando ellos su territorio, entonces obviamente en un principio fue, dijéramos, un poco más fácil porque habían más y bien identificados. Además de toda la información que tenía la Policía Nacional Civil de los archivos que habían venido acumulando en esos últimos 30 años. Y luego, en la medida que fue avanzando el Plan Control Territorial, se fueron llevando estos delincuentes, algunos al SECOT y otros donde corresponde de acuerdo a lo que la autoridad establezca. Y llegamos a un punto en los cuales bajamos el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes del año 2018 de 53 lleguemos al año 2022 que era 7.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, y luego ya el año 2023 que fue de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso nos dice cuál era el efecto ya de la implementación del Plan Control Territorial con todo lo que veníamos haciendo. Y bueno, para este año tenemos una proyección de que podríamos andar entre los 1.5 a 2 más o menos homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual de hecho ya nos ubica como el país más seguro del hemisferio occidental. Entonces llegamos al punto en el cual usted formula la pregunta, que es que si todavía hay remanentes de pandillas. ¿Y qué características tiene esa mutación? Porque de alguna manera también hay cierta mutación en la cual muy bien usted lo identifica. Ya aquel era por la densidad y la presencia de ellos que lucían sus tatuajes. Era evidente ir a traerlos o identificarlos. Ahora parece ser que hay otros modos operandi, ¿no? Sí, porque ya algunos de ellos ya no tienen tatuajes. ¿Sí? Y en un principio el encontrarle los tatuajes en su cuerpo era ya para nosotros pues un indicador de pandillero. Sí. Pero luego cuando ya encuentra pandilleros y que tienen del nivel de homo hacia arriba, que ya no tienen tatuajes, el trabajo es diferente porque tenemos que hacer quizá otros procedimientos para estar seguros con la información que nos brinda la Policía Nacional Civil, que ellos tienen una ficha. Y también se dan situaciones en las cuales no estaban fichados, por uno u otro motivo no los habían fichado, pero que son pandilleros. Entonces ya para esto, el trabajo que realiza la policía en cuanto a la investigación, el empleo de toda la tecnología que nos garantice que esas personas definitivamente son pandilleros, es algo un poco más difícil, pero que nosotros no nos quedamos de brazos cruzados diciendo o celebrando un triunfo que todavía falta que finiquitar. Por esa razón es que también el apoyo que nos ha dado la población es bien importante, porque la población es la que genera la información. Exactamente. Y ustedes la investigación. Exactamente. Entonces viene con esa información, la policía termina de hacer otras investigaciones cuando ya hay seguridad que estas personas sí pertenecen a estos grupos delincuenciales, entonces es que nosotros actuamos. ¿Toda estadística genera errores? ¿Tiene errores? Pero son extremadamente al mínimo. Y yo le voy a decir que ninguno de esos errores es voluntario o es bajo ese mote de que en estas operaciones va a haber errores. Nosotros no nos vamos a que hayan errores. Y cuando, por ejemplo, hay alguna persona que posteriormente es liberada, cuando se ubicó, no se ubicó por antojo de la autoridad, se ubicó porque las circunstancias en las cuales se ubicaron indicaban que podía tener alguna relación. Le digo, por ejemplo, yo recuerdo cuando llegábamos a algún lugar y sorprendíamos a 5 o 6 pandilleros en ese lugar, identificados como pandilleros, y tal vez estaba con ellos alguna persona adicional que no era pandillero, pero que se puso a beber con ellos.
Entonces, esta persona no era pandillera, pero se ubicó en un lugar donde la actividad era de pandilleros. Entonces, se remite y luego vienen las investigaciones. Entonces, a esas personas que luego son liberadas, a muchos de ellos, que son las personas que dicen inocentes, le atribuyen que la autoridad está cometiendo un abuso. Pero si la policía en el mundo, a todas las personas que ubican, fueran ya, dijéramos, responsables de lo que se sospecha, entonces no habrían jueces, no habrían ningún procedimiento más para determinar la veracidad de lo que se le acusa. Entonces esto es parte. Los críticos conocen esta metodología para, de alguna manera, porque sí, son los que retomo esto partiendo de las críticas que en su momento grupos de derechos humanos sostienen en cuanto a violaciones al principio de derecho humano. Claro, porque son personas que algunos tienen estudios relacionados al tema, otros han ostentado cargos en la administración pública en gobiernos anteriores relacionados con esto. Yo conozco algunas personas que las conozco pues por medios de comunicación, que fueron inspectoras en la policía, que fueron las responsables de la Procuraduría de Derechos Humanos en gobiernos anteriores y que ahora son las personas que hacen estas críticas. Ellos conocen de todo esto, pues, pero obviamente como reciben fondos de organizaciones no gubernamentales que se dedican precisamente a eso, obviamente van a seguir atacando, pero lo importante acá es el sentir de la población, la población que sufrió el embate de las pandillas, es la que ahora siente la diferencia y nos ve cómo actuamos en el territorio. Y bien positivo, porque ahora la población también, si ve una acción negativa de la autoridad, lo denuncia. Y nosotros también hemos dado respuesta. Ministro, a raíz de todos estos procesos, y no quiero todavía salirme de Apopa, solamente quiero agregar este otro elemento que también en términos generales se percibe. Cuando se hace una captura también y se presenta, es bajo un estado de adultez, ¿no? Ya mayor, hasta por decirlo anciano, con los tatuajes. Hay de diferentes edades. Sí. Pero tenemos un rango bastante significativo de personas adultas ya. Estoy hablando. Bueno, si el fenómeno en términos sociológicos acá se genera a partir de hace 30, más o menos 30 años. Después de la firma después de la firma de los acuerdos de paz, que son 40 años los que tenemos de la firma, ¿verdad? 36, por ahí andamos, 36, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Y nosotros lo analizamos desde un principio. Decíamos, para hacer bien todos los enfoques del plan control territorial, cómo íbamos a actuar en cada situación. Y sabíamos que hay personas que tienen la edad de nosotros, ¿no? Andan arriba de los 60 años. 65 años, que son los primeros, los fundadores, los que se vinieron de Estados Unidos para acá y comenzaron a regar. Seguramente vinieron deportados o lo que sea por la edad de 22 años y agréguele estos otros. Tenían nuestra edad. Y luego los hijos de ellos que tienen la edad de nuestros hijos, que andarán entre los 25, 28, 30, 32 años, que son pandilleros también. Y luego vienen como los nietos de nosotros, que son los hijos de ellos. ¿Se recuerda que le dije las características de la mutación? Exacto. ¿Cómo ha venido esto? Entonces están esas diferentes edades y también encontramos todavía jóvenes que todavía no tienen la mayoría de edad. Y llama la atención acá cómo, a pesar de ver y el actuar de la autoridad, que es en serio, pues que están enfrentando a la justicia, todavía hay algunos que siguen en eso. Solo nos indica... Activos. Sí, solo nos indica que no renuncian a su naturaleza, por lo tanto, el plan de seguridad con el régimen de excepción siguen siendo necesarios, si no, este trabajo se echaría a perder y regresaríamos al pasado. Y eso lo entiende la población. Apopa. ¿Cuál es el resultado de Apopa? ¿Por qué se identifica de nuevo Apopa y particularmente estas colonias? Entiendo la Chintú y otras que están la Chintú, Tikal 1, 2 y 3 y Valle del Sol. Madre Tierra, Valle del Sol. La Ponderosa y San Leonardo, entiendo, ¿no? Son todas las que están identificadas. ¿Qué pasaba ahí?
Lo que sucede es que los remanentes de pandillas, específicamente ahí son 18 en ese sector, se habían adaptado ya al trabajo que se venía realizando. Y como les digo, ya muchos de ellos sin tatuajes. Y lo otro que yo les menciono, que no renuncian a su naturaleza pandilleril. Por más que nosotros les digamos o les mostremos de que eso es castigado con cárcel, ellos no renuncian. Y continuaron haciendo algunas actividades que la población ya no las tolera, porque antes la población no tenía más que aguantar. Ahora la población, cuando ve a una persona extraña o ve a alguien de su vecindario que está haciendo actividades que están relacionadas con el actuar de las pandillas, como extorsionar, amenazar a otras personas o querer continuar reclutando personas, entonces la población comienza y denuncia, y se comenzaron a tener las denuncias de ese sector de la población. Además de eso, que en la Policía Nacional Civil ellos llevan un mapeo y nosotros vamos evaluando constantemente los resultados del Plan Control Territorial y vamos viendo dónde todavía pueden haber pandilleros, y ese es el trabajo ya que se hace ahora cuando le hablamos de la investigación y todo eso. Entonces hay denuncias. El señor presidente, cuando ve estas denuncias, dice, bueno, allí si nosotros no hacemos nada, precisamente en este momento el fenómeno de las pandillas puede volver a crecer. Entonces hay que cortarlo ya. ¿Y allí habían ya información que andaban operando adentro? Sí, la información de la misma población. En esta colonia de Apopa. En ese sector. Recuérdese que tenemos en el otro sector de Apopa, dijéramos en la parte sur de donde estamos ahora, precisamente en la Popotlán, en Valle Verde, allí tenemos el cerco militar, porque ahí fue donde comenzamos, en el sector de Apopa, comenzamos con el cerco en el sector, donde hemos hecho ubicaciones de importantes delincuentes que estaban en ese sector. Entonces el otro sector, dijéramos la parte norte de ahí, que son la Chintuc, la Valle del Sol, Madre Tierra, Las Tikal, allí había esos remanentes. Entonces ahora nos movimos a ese sector y prácticamente... ¿Y qué características tienen estos capturados? ¿Tienen tatuajes o algo que, como usted decía, a lo mejor eso ya va poco a poco porque están más identificados, capturados, pero todavía claro, todavía tienen tatuajes, su identificación. Pero más que todo es la ficha que traen del récord delincuencial que tienen ya en la Policía Nacional Civil, que la policía lo comparte con nosotros, y cuando nosotros identificamos a una persona que están en esa lista, lo que hacemos es, le informamos a la Policía Nacional Civil, la policía llega y hace ya el procedimiento normal, y ellos determinan y verifican que esa persona sí sea un homeboy, o sea, alguien involucrado. Ministro, muchos estarán preguntando cómo hacer para que también acá en este sector donde se identifican algunos remanentes todavía puedan venir y hacer ese tipo de actividades de capturas. ¿Qué tiene que hacer la población? La población tiene que seguir denunciando, ya sea en redes sociales o a los teléfonos de las autoridades que siempre se colocan. Al canal oficial, ¿no? Exactamente, cualquiera de las... Porque en redes sociales cualquiera puede... Sí, pero nosotros, algo importante, nosotros verificamos y sepa la población que han habido bastantes casos en los que aparentemente la persona es un delincuente, pero cuando se verifica son personas que en verdad no son delincuentes, pero que sí tenga la confianza, que se va y se verifica. Y bueno, cuando son, inmediatamente se le informa a la población que ya fueron ubicados o capturados por la policía. Pero es importante que continúen haciendo las denuncias, y si la población tiene, pues por cuestiones de tiempo o por facilidades para ellos, hacer una denuncia en redes sociales, pues que lo haga, porque nosotros estamos atentos de eso y le damos una respuesta inmediata a cada una de las denuncias. Ok, que el régimen de excepción debe de seguir entonces.
Claro que sí. Debe continuar. Claro, porque las características de este fenómeno, de estos delincuentes, no permite hacer este trabajo de otra forma. De lo contrario, no hubiéramos llegado a los niveles delincuenciales que llegamos. Si la legislación normal como venía hubiera sido la adecuada, nunca hubieran llegado los pandilleros a tener el control de la población. ¿Qué le dice a aquellas voces que denuncian que el régimen de excepción a la población civil en términos de libertades y derechos le ha afectado? Que vean las encuestas, así de sencillo, que vean las encuestas, qué es lo que la población manifiesta. Ahí por ejemplo, en Valle del Sol, anduvimos el fin de semana, el día sábado, patrullando, y lo hicimos desde que comenzó el plan control territorial. Fíjese que usted anda al frente de la tropa. Para en diciembre, el 24 de diciembre del 2019, estuve en Valle del Sol, como a eso de las 21 horas. Y cuando estaba ahí en ese lugar, en el punto de buses, comenzó un montón de gente a correr y nosotros preguntamos qué pasaba. Llevaban a 2 personas, los pandilleros, en un microbús que los acababan de agarrar y los llevaban a matar. Y nosotros nos dimos cuenta, y como teníamos ya despliegue, comenzamos inmediatamente a actuar, y los pandilleros, pues cuando vieron ya la presencia y que lo íbamos persiguiendo, se huyeron, pero dejaron a las personas. Logramos rescatar a esas 2 personas. Allí andábamos el fin de semana, y la gente que son colonias bien populosas, sí. La gente es que sale a expresar el agradecimiento al señor presidente. Hay una persona que nos dice: Dios, el señor presidente y las estrategias que ustedes han aplicado acá nos han sacado de este flagelo que teníamos, donde nos golpeaban. Entonces ahí hay que ver esas estadísticas. Claro, es la mayoría de la población la que vive en esos lugares. Claro, si usted vive en una colonia donde tiene seguridad, donde es todo bien privado, ahí usted no sufrió el embate de la pandilla. Okay. Otro aspecto elemental que aprovecho en esta evaluación, en esta conversación que tenemos esta mañana, ministro, es resaltar también el trabajo que se hace en otras áreas. Veamos el tema de la narcoactividad. 36.5 toneladas, las últimas decomisadas en Altamar. ¿Cierto? Sí. Hablamos de esto cuando regresemos. Pausa, no me cambie. Son las 7:04. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sin duda alguna, como siempre, a esta hora de la mañana le invito a usted a que disfrute de un café rico. Por eso, desde ya, pues, disfrútenlo. El café rico es el café perfecto de la mañana. Seguimos nuestra conversación con el ministro de la Defensa, el vicealmirante René Francis Merino Monroy, y después de hacer una evaluación sobre el trabajo operativo y sobre todo también territorial que ha venido desempeñando la Fuerza Armada en los últimos 5 años al cierre de la gestión esta primera, sobre los resultados que se han obtenido, acompañando en este caso también el Plan Control Territorial junto a la Policía Nacional Civil. Pero también el énfasis del trabajo que ha tenido la Fuerza Armada es que a lo largo de estos 5 años de gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele, hay alrededor de 36.5 toneladas de drogas que han sido decomisadas, y la más reciente que también se conoció, que se hizo esta semana, ¿no? Efectivamente, y esto también tiene una similitud con lo que hablábamos de las pandillas. En un principio, sabíamos ya las pandillas, ellos se lucían y era una gran cantidad que andaba afuera. Fue mucho más fácil ir ubicando cantidades mayores de pandilleros que ahora, ya son menos. Ahora cuesta más ubicar pandilleros y son menos los que se ubican a diario. No quiere decir eso que haya disminuido la eficiencia de las autoridades. De igual manera, se puede analizar el efecto de las incautaciones de droga, que estas últimas incautaciones del sábado 18 y el lunes 20 de mayo fueron incautaciones récord en cuanto a la distancia en las cuales fueron realizadas. Identificar. Veamos en el mapa, que tenemos, ahí está.
Sí, cada segmento de ese, donde está el punto rojo es el lugar donde se ubicó. El último. El último, las últimas. Ese segmento es igual a los otros segmentos que están en color turquesa, de color diferente. Eso indica que si nosotros colocamos ese segmento rojo, donde llega el punto rojo, y lo ubicamos en esas posiciones, hasta ese lugar es que habríamos llegado nosotros para hacer esa ubicación. En el caso al sur, adelante de la isla Galápagos, allá en Cali, Colombia, al norte a Miami y al oeste a Michoacán, México. Esas son las distancias en las que se ubicaron. Y cuando comenzábamos nosotros este trabajo con la Fuerza de Tarea Naval Tridente, ¿sabe dónde ubicamos las primeras cantidades de droga? En las boyas de cepa, ahí en Acajutla. Así de descarados estaban. Así era. Y utilizaban nuestro mar como utilizar su casa. Entonces este trabajo dentro del Plan Control Territorial lo que ha venido es inicialmente a proteger nuestro mar territorial, que no sea utilizado para este flagelo. O sea, las boyas de cepa las ocupaban para depositarlas. Allí hicimos incautación de droga, ¿ya? En las boyas de cepa, o sea, hasta ahí llegaban, ahí la dejaban, imagino que alguien iba a llegar a traer. Así de descuidado tuvieron esta parte. Y obviamente eso involucra a otras personas que no son tal vez los narcotraficantes internacionales, pero involucra ya a salvadoreños, porque alguien de aquí de El Salvador o que andaba aquí en El Salvador iba a llegar a traer esa droga o llegaba a darle abastecimiento. Entonces la filosofía de este trabajo es aislar, ¿no?, a nuestra población del narcotráfico internacional, y eso se vino haciendo en la medida que se ha desarrollado el Plan Control Territorial. Fuimos alojando, fuimos sacando desde ahí, desde ese lugar, a los narcotraficantes, se fueron retirando cada vez más y nos fuimos adentrando, internando en el mar. Sacamos de las 200 millas a los narcotraficantes, pero eso no indicaba de que no hubieran salvadoreños involucrados, porque había mucha gente que llegaba a abastecerles logísticamente para que ellos continuaran. Y obviamente alguien que ya hizo un trato con los narcotraficantes ya queda involucrado. Y bueno, y ahora que llegamos a esa distancia de 882 millas náuticas, más de 1.630 kilómetros de distancia, y es mucho más difícil hacer una incautación a esa distancia que hacerla en las boyas de cepa, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo que se ha venido realizando en la lucha contra la narcoactividad también es un trabajo integrado al resto de actividades que hacemos en el Plan Control Territorial. Y bueno, no solamente las incautaciones en alta mar de la cocaína, sino también dentro del Plan Control Territorial hay un esfuerzo, porque eso tenía relación con el actuar de las pandillas, el narcomenudeo que se da al interior del territorio. Y nosotros también somos testigos de todas esas incautaciones de droga, de marihuana, mayormente marihuana, pero también drogas sintéticas que se han decomisado internamente en el marco del Plan Control Territorial, las unidades de tierra, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Y solo para corroborar lo que le digo yo, en diciembre del año 2022 se establecieron cercos militares en aquellos sitios donde toda la población sabía que allí eran lugares de distribución de droga en San Salvador. Me estoy refiriendo a la Tutunichapa y a la Granjita, que la gente nos decía en redes sociales, ¿y por qué no van a esos lugares si allí están los narcotraficantes y ustedes saben? Entonces, allí también se establecieron cercos y... Distribuidores, ahí son distribuidores, claro, ¿no? Claro, y se ha limpiado esa parte. Entonces, esto nos indica que el trabajo en contra del narcotráfico también ha sido bien importante. Y en esta zona ya no hay venta, ya no se comercializa. Ya, bueno, continuamos con presencia y sí desmantelamos los distribuidores importantes, pero continuamos el trabajo porque los narcotraficantes no se quedan
estáticos, pues siguen buscando métodos que les permitan a ellos continuar con todo esto. Y nosotros como autoridad también vamos mejorando, vamos incorporando tecnología para continuar esta eficiencia. Y lo que pasa es que en el caso ya de la parte terrestre, las drogas es parte intrínseca de las actividades pandilleriles, porque hay que recordar que por eso es que cometían muchos de los asesinatos, porque la pandilla contraria invadía su territorio que habían marcado ellos con la venta de droga. Entonces eso generaba esa violencia. Entonces nosotros conociendo eso, conociendo que la droga es parte de eso, se estableció un eje, una línea de operación para precisamente debilitar las fuentes de ingresos que los pandilleros tienen a través de la narcoactividad. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Fuerza Antidrogas, apoya muchísimo todo esto, ¿no? De hecho, recientemente conocimos del aporte mismo que da en materia de recursos. Sí, lo que pasa es que El Salvador es un ejemplo a nivel internacional de este trabajo, y parece que lo colocaba allí la embajada, felicitando a la Marina por estas incautaciones, y explicaba el motivo, qué es lo que genera ese trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Porque el lugar de producción de la droga que está al sur de nosotros, Colombia, Ecuador, y el máximo centro de consumo, que es Estados Unidos, obviamente en ese interín, en esa parte, en esa trayectoria que estamos nosotros ubicados en El Salvador. Y un efecto bien importante es interrumpir esa línea, ¿no? que hay desde el productor hasta el consumidor. Y por esa razón es que Estados Unidos también tenemos un convenio firmado con ellos. De hecho, en Comalapa hay una estación de monitoreo, que es donde tienen los aviones Estados Unidos, y nosotros tenemos en Key West, en Yahara South, tenemos un oficial de la Fuerza Armada de El Salvador que está de enlace en ese lugar para compartir información, ¿no? Si es una información que nosotros tenemos y pueda ser utilizada en otro país para la lucha contra el narcotráfico, pues la compartimos, o viceversa, ¿no? Y de esta forma es como nosotros trabajamos en esa área con los Estados Unidos. Sí, hemos tenido, por ejemplo, recientemente nos hicieron la donación de los vehículos aéreos no tripulados, que tienen tecnología apropiada para este tipo de trabajo y otras actividades más. Por ejemplo, la migración ilegal de personas. Todo eso pues viene a dar mayor capacidad para hacer controles en esas zonas de los puntos ciegos, ¿no? Donde también. Aquí hay una pregunta que formulo en televidente, aunque ya lo habíamos hablado, relacionado con el tiempo de duración del régimen de excepción. Usted decía que debe de continuar, pero ¿hay una fecha específica hasta dónde se puede mantener esto? Es que esto va dependiendo de los resultados, va dependiendo de qué cómo va, valga la redundancia, resultando todo lo que se está haciendo. Y yo le digo, mientras sigan existiendo pandilleros que sigan actuando como lo están haciendo a este momento, nosotros no podemos dejar de aplicar la ley que se está aplicando a este momento, porque ya está demostrado que de otra forma es como ellos podían continuar actuando. Hay otra pregunta acá. ¿Está preparado el soldado para actuar en materia de seguridad? Pues pública. Me remito nuevamente a los resultados de las encuestas. ¿Qué es lo que dicen las encuestas? La semana pasada vi una encuesta de la UCA, sí, donde aparece la Fuerza Armada como la institución mejor evaluada por la población, y la Policía Nacional Civil sigue después de la Fuerza Armada. Pues yo creo que ahí está la respuesta, porque es la gente la que siente. Mire, alguien puede decir, mire, los soldados, tenemos miedo porque los soldados vienen a ser una amenaza, pero nosotros llegamos allí a Popa, a Las Tikal, a Valle del Sol, y es increíble cómo la gente sale a encontrarnos, sale a interactuar con nosotros, a agradecernos, a decirnos que continuemos ahí, y en otros sectores a pedir
la presencia de la Fuerza Armada. Estuvimos en Chalatenango, vimos también ese afecto que tiene la población y esa tranquilidad que le da a la población la presencia de los soldados. Entonces, si bien es cierto, nosotros no somos los profesionales de seguridad pública, pero el trabajo que se hace, dirigido por el señor presidente en el Gabinete de Seguridad, lo que permite es reducir al mínimo cualquier error. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada no captura. Nosotros ubicamos, yo le explicaba qué es lo que hacemos. Sí. Encontramos a una persona que esté en la ficha, inmediatamente se comunica, nos comunicamos con la policía, o si anda policía con nosotros, pues mucho más fácil, y ellos hacen ya su procedimiento como que Fuerza Armada no existiera. Ok, 5 años, ¿satisfecho con el trabajo? Sí, todavía falta, pero sí, obviamente hay una satisfacción del deber cumplido, porque pues hay una paz y una tranquilidad en la población salvadoreña, que es a la que nos debemos, y que no solamente lo decimos nosotros, los funcionarios, sino que queda reflejado en las encuestas de opinión, queda reflejado en lo que la población manifiesta y también en los análisis que hacen especialistas de otros países, ¿no?, internacionales, que en verdad dicen y quieren imitar incluso lo que se ha hecho en El Salvador, lo piden en otros países, piden por qué no hacen lo mismo que han hecho en El Salvador, y eso obviamente es un reflejo de que sí han habido resultados, y podemos verlo en cualquier área. Vemos cómo se redujo la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, bueno, ubicándonos en el país más seguro del hemisferio occidental. En el tema de las drogas, también cómo suena a nivel internacional el trabajo que El Salvador hace en esta materia. Ok, el tiempo se me fue. Nuevamente felicitaciones a todos los miembros de la institución castrense en el marco de los 200 años conmemorativos, ¿verdad?, a el surgimiento de nuestra Fuerza Armada. Nuevamente, gracias por habernos acompañado, ministro. Gracias a usted y a toda la población salvadoreña por ese apoyo que nos ha dado, que es el que ha permitido lograr estos resultados. Y también felicitar a todos los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil por este arduo trabajo realizado en estos últimos 5 años. Gracias. Por mi parte, voy a una pausa comercial. Cuando regresemos, sin duda alguna vamos a continuar haciendo una evaluación en otra área. Vamos a examinar el tema de salud desde la perspectiva del Colegio Médico. Su presidente nos va a acompañar y nos va a dar sus valoraciones en cuanto a este tema. 7:21 minutos, pausa y regresamos con más. Bueno, recuerde usted que el mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno y él es el hogar de miles de especies. En Banco Agrícola protegemos los manglares de nuestro país a través de la cuenta del mar. Súbete a la ola de los que cuidan el océano. Conoce más en bancoagrícola.com, pleca cuenta del mar. Banco Agrícola te invita. Continuamos nuestra segunda parte del programa a esta hora de la mañana. También para hacer una evaluación con relación a estos 5 años de gestión del gobierno, pero desde la perspectiva del Colegio Médico, que también tiene sus valoraciones, su evaluación en cuanto al comportamiento que ha tenido el sistema o el sector de salud en este tiempo, por el cual quiero darle la más cordial bienvenida al presidente del Colegio Médico, el doctor Iván Solano Leiva. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias, licenciado. Un placer estar nuevamente acá con ustedes y con su estimable audiencia. Cuénteme un poquito cómo ha sido o cuáles son de alguna manera se puede identificar los aspectos elementales que ha tenido en materia de salud pública estos 5 años y cuál es la evaluación que ustedes también pertinentemente han estado haciendo. Bueno, para comenzar, decirles que nosotros esta gestión de salud definitivamente tuvo un evento que no solo afectó a El Salvador, sino que al mundo entero, como es la pandemia por COVID-19, ¿no? Ese es un factor que sí afecta, ¿verdad?, o afectó, pues, de alguna manera toda la evaluación que las autoridades del Ministerio de Salud o que nosotros podemos hacer acerca de la gestión del Ministerio de Salud. Yo me quisiera referir específicamente a presentar datos, ¿verdad?, y que sea la población con esos datos el que pueda hacerse una idea sobre
sobre lo adecuado o inadecuado que puede haber de esta gestión. Para comenzar, es importante determinar que en nuestro país, desde hace muchas décadas, no existe un Plan Nacional de Salud. De tal manera que siempre todas las acciones que han sido vertidas por los ministerios de salud de turno han sido basadas no han estado basadas, mejor dicho, en un Plan Nacional de Salud que nos indique cuál es el camino a seguir para desarrollar las políticas de salud que nuestro país necesita e independientemente que estas políticas, que los políticos de turno cambien, se mantengan. Eso es algo bien básico. Y el no tener un Plan Nacional de Salud hace que nosotros podamos tomar acciones que pensemos que estén buenas, pero que en realidad no tienen el impacto adecuado. Dicho esto, hablemos de la pandemia. Nosotros siempre lo dijimos como colegio médico, licenciado, usted recordará, ¿sí?, de que nosotros sí manifestamos que al inicio, antes de presentarse el primer caso de COVID-19 en El Salvador, hubo una respuesta o había una respuesta de parte del Ministerio de Salud adecuada con el fin de retrasar la llegada del virus, que era inevitable. Recuerdo que nos reunimos en el colegio médico, llegaron autoridades del Ministerio de Salud y del Seguro Social a presentar, a discutir, ¿verdad?, con los especialistas que aglutina el colegio médico sobre el plan que ellos habían diseñado. A lo cual nosotros hicimos nuestras observaciones pertinentes y ellos estuvieron dispuestos a tomar en cuenta esas observaciones. Hubo un diálogo, ¿verdad?, antes de que llegara el primer caso. Pero cuando se detecta el primer caso de COVID-19, la cosa cambió. Y comenzaron a desarrollarse acciones de salud pública que no, desde el punto de vista técnico, no estaban sustentadas adecuadamente. Y pues se vieron dando muchas cosas, ¿no? De ahí que como colegio médico, que está constituido por personal técnico en las diferentes áreas de la medicina, tenemos la obligación ética y moral de hacer nuestras observaciones, ¿verdad? Y repito esto, que esas observaciones con el hecho de, o lo que buscan es que esas políticas de salud pública que vengan emanadas por el Ministerio de Salud de turno tengan el verdadero impacto y el impacto positivo sobre la salud de la población. Podemos, sé que el espacio es corto, pero podemos delimitar que otras acciones no desde el punto de vista técnico no se dieron. Pero, pero quiero decirte también otra cosa. Quiero decirles a nuestros televidentes que el manejo de la pandemia en El Salvador no fue el más adecuado. Y no lo decimos solo nosotros, lo ha dicho siempre la comunidad científica internacional. Y déjenme comentarles que el pasado, en el mes de abril, el último opinión de expertos en salud pública acerca del manejo de la pandemia por los países, dado por el doctor David Bichai, que es el director de la Universidad de Hong Kong en el área de salud pública, pues él hizo un análisis de qué, basados en ciertos aspectos, qué países manejaron mejor la pandemia. Y en cuanto al, y él tomó tomó como base los datos de excesos de mortalidad. Si ustedes recordarán, la Universidad de Washington, el Colegio Imperial de Londres, la Universidad de Oxford, siempre dijeron que en El Salvador había un exceso de mortalidad demasiado elevado, que no coincidía con las estadísticas oficiales. Y el doctor David Bichai, hace 2 semanas más o menos, allá por finales de abril, él hace un estudio, un análisis sobre los países que mejor manejaron la pandemia, tomando en cuenta los excesos de mortalidad. Y desafortunadamente, El Salvador y Honduras de Centroamérica no aparecen en el listado de los países que mejor manejaron la pandemia. ¿Por qué?
porque los datos presentados por las autoridades de turno de estos países no concuerdan con la realidad que pudo haberse dado. Llama la atención que Costa Rica sí fue incluida como dentro del listado de países que hubo mejor manejo de la pandemia. Entonces, eso es algo. Otra cosa que es importante. Me gustaría detenerme un poquito a eso, perdón, doctor, porque cuando usted habla, de nuevo, ¿verdad? Creo que a la hora de poder responder la pregunta, es decir, una valoración de cómo ustedes han visto en estos últimos 5 años el tema de la salud. Obviamente el tema de la pandemia fue un punto, digamos, elemental para poderlo resaltar en lo mismo. Pero cuando hablamos también ya de la practicidad, de lo cotidiano, con lo que se puede ver aspectos de una política de salud, usted habla precisamente de un plan nacional de salud que prácticamente está ausente, pero bajo esa ausencia quisiera saber cuál ha sido el rol, el papel o el ente de comunicación y coordinación con una instancia tan importante como lo ha sido a lo largo de los años el Colegio Médico en esta materia, ¿no? Bueno, desafortunadamente ese canal de comunicación que como Colegio Médico siempre hemos querido establecer con las autoridades de turno, pues al igual que en gestiones anteriores, no ha sido el adecuado. Y una ruptura en esa, sobre todo durante la pandemia, cuando como Colegio Médico nos enteramos y lo confirmamos de que el manejo de la pandemia, de ese problema de salud pública, no estaba siendo llevado a cabo por los técnicos en salud pública y epidemiólogos del Ministerio de Salud, sino que por un grupo de asesores venezolanos que se dedicaron a manejar la pandemia por un problema de salud pública dándole soluciones políticas. Entonces, como grupo, como Colegio Médico, como grupo de expertos técnicos, no podíamos nosotros, ¿cómo decir la palabra? Apoyar a que un grupo de personas expertas en marketing político manejaran un problema de salud pública como era la pandemia. Y ahí vino esa ruptura, se les ofreció nuestro apoyo en su momento, ¿verdad? Pero decidieron no cortarlo. Y desde ahí comienza a presentarse un deterioro progresivo de la relación entre el colegio médico con las autoridades de salud. Doctor, en los últimos digamos, meses, años, se han generado situaciones en las cuales de alguna manera se ha afectado la situación laboral y profesional de médicos, por un lado. Por otro lado, también estamos hablando de una nueva ley de especialidades como, digamos, agregado al análisis que quisiera hacer con relación a este tema. Me gustaría voy a hacer una pausa para poder extenderme y poder ampliar ya de manera un poquito más concreta estos elementos en el análisis que encaja y sobre todo también de algunos aspectos que hoy en día se presentan. Yo le decía a extracámara, doctor, se están presentando situaciones, por ejemplo, de repente hay poca información en cuanto a virus que se presentan, pero que se vuelven contagiosos. En empresas, por ejemplo, cuando se presentan situaciones de la garganta, ¿no? Y de repente uno se pregunta, bueno, ¿y qué está pasando, verdad? ¿Quién puede darnos información? Hablar de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa, son las 7:38 minutos, 7:39. Ahora regresamos en segundos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Doctor, como lo decía, creo que es importante a partir de ese análisis, digamos, promisorio que hacía o introductorio de la valoración de estos 5 años, también conocer cuál es el estado actual del Colegio Médico en cuanto al examen que puede hacer de la situación laboral y profesional del gremio, por un lado, y por otro lado también en un contexto cuando se han generado algunos impactos precisamente con esta nueva ley de especialidades y otros aspectos elementales que se han surgido con esta nueva iniciativa. Cuénteme un poquito. Siguiendo más o menos con el camino de este deterioro progresivo que ha habido. Usted lo califica como un deterioro progresivo. Exacto. Y podemos llegar al hecho de que el ambiente laboral de todos los profesionales de salud, incluyendo los médicos,
en el sistema público, incluyendo el Seguro Social, se ha venido deteriorando, en el sentido de que los colegas, hablando de los colegas, pero eso es en general a los trabajadores de salud, no pueden manifestar las carencias en las que el sistema se encuentra todavía. Porque si lo hacen, ipso facto son despedidos, no siguiendo los debidos procesos. Ejemplos hay muchos. Y recordaremos el ejemplo también de que hace poco acabamos de pasar el aniversario de la catástrofe que hubo en el Estadio Cucatlán. Estadio Cucatlán, sí. Ahí vimos una situación que definitivamente hubo una reacción de parte del Estado y sobre todo del ministro de Salud y de la señora directora del Seguro Social, increíble, sobre unos tweets que fueron publicados por unas residentes de cirugía y una médico interno. No se les siguió el debido proceso, ¿verdad? En donde ellos debieron de haber sido evaluados o sancionados en base a una ley que ya está estipulada, como es la ley que rige a los estudiantes de medicina en el internado, del año social y el reaccidentado, donde no la ley del servicio civil como se les aplicó. Pero bueno, ahí ustedes pueden notar, luego hemos visto que también a sindicalistas, a secretarios generales de sindicatos de salud, también les han atacado, y les han quitado su trabajo no siguiendo los debidos procesos. Entonces, en ese sentido, la situación para el gremio les está afectando incluso en su salud mental. Imagínate, como trabajador, si usted está en un ambiente que le es completamente hostil, cómo eso no le va a afectar en su salud mental, ¿verdad? Y eso está sucediendo en el sistema público de salud. Ahora bien, con respecto a la aprobación de la ley de especialidades médicas, esa es otra situación que nosotros como gremio médico hemos analizado, hemos expresado también nuestros puntos de vista y lo hemos hecho a través de comunicados de prensa. Lamentamos que a pesar, y voy a mostrar acá, que el 8 de marzo, no sé si lo van a poder ver, pero el 8 de febrero, mejor dicho, cuando en la Comisión Política del Ministerio, de la Asamblea Legislativa se estaba discutiendo, era un anteproyecto, la ley de especialidades médicas, le enviamos una correspondencia al presidente de la Comisión Política, el señor diputado Ernesto Castro, y hasta la fecha, donde solicitábamos ser invitados para participar en la discusión de este anteproyecto en ese momento, no obtuvimos ningún tipo de respuesta, ni siquiera diciéndonos no, muchas gracias, etcétera, ¿no? Se sienten excluidos del proyecto y más aún cuando se habla casi en una figura que viene a sustituir al colegio médico en este mismo... Definitivamente, ¿por qué? Porque ¿quién es y qué ha sido Colegio Médico? Colegio Médico tiene, ya estamos próximos a cumplir en el mes de julio 81 años de fundación. No solo es un club social como en algún momento se le hizo ver. Un club social es parte de las actividades que el Colegio Médico lleva a cabo, pero el Colegio Médico agrupa 43 filiales de especialistas y subespecialistas médicos, ¿verdad? Aparte de médicos generales, ¿verdad? Y en ese sentido es lógico pensar que si se está discutiendo una ley que va a regular a las especialidades y a las subespecialidades médicas, pues deben de participar el Colegio Médico que aglutina esto. Y luego surge la Federación de Especialidades Médicas, FEDEMED, que solo sabemos que ellos están inscritos, la Junta Directiva, ¿verdad? Ya está inscrito en el 12 de enero en el diario oficial, pero la membresía de FEDEMED no la conocemos, no sabemos si la asociación, por decir, de urología, por decir un nombre, ya se instauró con ellos, ya está afiliada con ellos, no sabemos que otras organizaciones se hayan afiliado. Y si ustedes ven la última aparición
de miembros de FEDEMED fue cuando se aprobó la ley, pero no hemos escuchado, bueno, usted los tuvo aquí invitados y ya nos hemos vuelto a ver expresando sus puntos de vista. Entonces, definitivamente... ¿Qué es FEDEMED para ustedes como colegio? Me imagino que en ese sínodo ustedes como junta directiva lo han, identificado, evaluado, ¿no? Nosotros, la FEDEMED es una agrupación de 6 personas, médicos todos, que decidieron que como ellos manifiestan, no se sintieron representados con el colegio médico y decidieron crear su asociación, pero que tengan la representatividad del gremio médico y de las profesiones médicas definitivamente no lo tienen. A ver, pero tienen la potestad, creo que, o bajo en perspectiva de lo que podría ser la licenciatar para poder dar el tema de la autorización de especialidad de las licencias, ¿no? ¿En qué sentido? Perdón, no entiendo. En el sentido de poder tener la legitimidad de poder también dar aportes para el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Sí, sí. Y en ese sentido, llama la atención cuando uno revisa quiénes van a formar parte de la Comisión Nacional de Especialidades Médicas, CONADEM. Pareciera que uno de los miembros, recordemos que uno de los quienes conforman el CONADEM, pero pareciera que uno de los miembros está escrito, no lo dice textualmente, pero para que sea FEDEMED, ¿me entiendes? Uno de los miembros que va incluso a formar parte de la Comisión Nacional de Educación Médica Continua, creo que se llama. Algo así, sí. Por eso les decía yo que están como un poco sustituyéndolos a ustedes dentro. Exacto, entonces, pero ahí vamos a los problemas, a las cuestiones de por eso hacía la represión de la licenciatura, digamos, de otorgar los avales, ¿no? Entonces, un grupo de 6 personas recientemente constituidas, van a representar y tienen la capacidad técnica de considerar que su servidor o cualquiera otro de los colegas es especialista o subespecialista. Eso da mucho de que dudar, ¿no? De que ellos tengan la capacidad técnica. Entonces, en ese sentido, esta ley, ya lo manifestamos nosotros también, es una ley que es inconstitucional, y lo hemos expresado de forma pública, que nosotros no nos oponemos a la regulación de las especialidades y subespecialidades médicas, porque es de beneficio tanto para la población como para uno como médico. El problema es los problemas legales que violan la Constitución de la República, creando una comisión o un comité, como le queríamos llamar, un consejo, que va a llevar funciones que le competen por Constitución al Consejo de Salud Pública, Superior de Salud Pública, y a las juntas de vigilancia. Es que por ahí viene, digamos, todo ese espacio de duda, ¿no? Que para saber cómo se va a trabajar a partir de ello. El otro elemento también es que muchos se hacían la pregunta, bueno, si hablamos de especialistas para poder tener la autoridad de poder atender a un paciente, ¿qué pasaría en un momento de estado de emergencia? Un médico general no puede atender a alguien por un problema que a lo mejor tenga que ver con cierta especialidad o cierta enfermedad en particular. Todos esos elementos quedaron ahí al aire, ¿no? Que todavía sobre el debate para saber cuál es el curso que se va a seguir. Me piden una pausa, seguimos haciendo una evaluación de estos y otros elementos importantes que sin duda alguna están dentro de ese balance que ustedes tienen de trabajo. Vamos a la pausa, 7:51. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Doctor, hacía una reflexión sobre estos temas que quedan, digamos, como deambulando a la hora del debate o debatir este tema sobre el rol que estaría jugando, en este caso, el CONADEM, frente a lo que ha venido haciendo el Consejo Superior de Salud Pública, ¿no? Definitivamente, y algo bien interesante que usted mencionó antes de irnos a la pausa es qué va a pasar. Usted puso un ejemplo en situaciones de emergencia. Nosotros pensamos que esta ley fue creada básicamente
de una manera rápida sin medir las consecuencias que implica esta ley. ¿Sí? Porque veamos... ¿Con qué intención cree usted que pudo haber entrado esto con esa inmediatez o rapidez? Bueno, yo creo que la población puede hacerse la idea de cuál es el objetivo de haber aprobado ¿Hacer una desaparecer ley. el colegio médico? Pregunto. Pudiera ser uno de los objetivos. ¿Debilitarlos? Más bien yo diría debilitamiento, pero lo que yo quiero resaltar ahorita es el hecho de que tanto el Estado, representado a través del Ministerio de Salud y el Seguro Social, son los que en estos momentos, ¿verdad? Y no sé cómo van a ser posteriormente, cuando ya esté en funciones la CONADEM, etcétera, son los que contratan a médicos generales y médicos de familia a que atiendan casos de enfermedades de especialistas, ¿verdad? Entonces, ellos mismos estarían fomentando, en teoría, según la ley, el ejercicio ilegal de la profesión y poniendo en riesgo a los colegas médicos generales a que lleven a cabo actividades para las cuales no están capacitados. Todo ese tipo, eso y otro tipo de situaciones nos hacen ver que el objetivo de aprobar esta ley de manera precipitada, sin la participación de los actores importantes, porque también aquí no se invitó al Ministerio de Educación como tal, a la Dirección Nacional de Educación Superior, que tiene voz, debería tener voz en la discusión de este anteproyecto. Y otra cosa, eso es por un lado, y también quisiera aprovechar el tiempo aquí con ustedes para explicarles también a los colegas de las filiales que en este momento la ley es cierto que ya fue sancionada por el presidente de la República. En teoría, esos famosos 6 meses que tenemos como profesionales para presentar nuestros atestados a la CONADEM están funcionando. Pero, ¿quién es la CONADEM? ¿Quiénes la constituyen? Esa es una pregunta que iba a hacerle. ¿Quiénes están constituyendo o sustituyendo, en este caso, al Consejo Superior de Salud Pública? ¿A dónde como especialista en enfermedades infecciosas que soy, debo llevar mis atestados para que me den la especialidad, la licencia, la autoridad para la autorización, perdón? En este momento no hay un reglamento. Por lo tanto, no hay un presupuesto para asignado para la creación de la CONADEM. Entonces, en ese sentido, el llamado es a los colegas a que no se desesperen en ese aspecto, que no piensen que hay un tiempo corriendo, eso por un lado. Segundo, la ley habla de que faculta a las asociaciones de especialistas a constituirse en colegios, pero la palabra facultar no significa que le está ordenando a las asociaciones a que se constituyan en colegios, según lo dice ahí. Entonces, hay mucho también, y en eso estamos nosotros trabajando como colegio médico, en mantener adecuadamente informado a nuestras filiales de las implicaciones que esta ley tiene y qué es lo adecuado de hacer, ¿no? Entonces, por lo tanto, el llamado a los colegas es que en este momento no existe la CONADEM, no hay un lugar en donde usted pueda llevar sus atestados para obtener la licencia. Por lo tanto, yo lo único que le recomendaría a los colegas es que vayan recogiendo todos sus atestados y tenerlos listos, pero no correr ante una situación que en este momento se desconoce. O sea, no están las condiciones establecidas para poderlo hacer. Exactamente. Pese que tienen el tiempo prudencial de los 6 meses para poder apelar, ¿no? Así es. Ok. Pero igual no sabemos, falta un reglamento, no sabemos si el Estado, porque también hay un principio jurídico que habla de que si yo he presentado mis atestados y en este caso la CONADEM no ha resuelto durante un periodo prudencial, yo me tendría ya que dar por aceptado como que han aceptado mis atestados. ¿El colegio médico será una voz consonante o disonante en este nuevo quinquenio? Nosotros queremos decirle que siempre estaremos manifestando nuestros puntos de vista técnicos. Si esos son consonantes con las políticas de salud, eso lo va a determinar también, o sea, será bien. Contrario a eso, pero si nosotros estamos en la obligación ética, profesional, de señalar las deficiencias, como lo dije al principio,
de algunos problemas de salud que van a estar pasando o de algunas políticas de salud que puedan estar siendo implementadas, con el único objetivo de que tengan un buen impacto, ¿verdad? Pero si a las autoridades de gobierno y a los políticos de turno les parece que somos oposición, esa es no tener la capacidad adecuada para entender cuál es la posición de un gremio de profesionales que da sus puntos de vista técnicos. Okay. Interesante la reflexión concluyente que nos deja el espacio abierto para seguir viendo el comportamiento que se va a tener a lo largo de lo que viene. Doctor, gracias por habernos acompañado. No, gracias, esperemos estar pronto aquí con ustedes para seguir discutiendo claro, los problemas. Hay enfermedades de la forma cotidiana, frecuente, que se presentan para poder hacer los exámenes pertinentes o valoraciones del caso. Gracias nuevamente. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.